9 de la mañana con 6 minutos. Más adelante hablamos de la reforma que propone Morena a petróleos mexicanos. También hablamos sobre pensiones del Estado, que hoy publica una información, un reportaje muy detallado el periódico El Informador. Y también esta semana se vota la Guardia Nacional en el Senado de la República. Tendremos voces a favor y en contra para que te formes una mejor idea sobre lo que significa la columna vertebral del proyecto de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, lo que acaba de presentar la Secretaría de la Función Pública con relación a la Comisión Reguladora de Energía. Lo analizaremos más adelante. Pero primero hablamos de la solicitud de crédito del gobierno del Estado y tengo en la línea telefónica a Hugo Luna, jefe del gabinete en el gobierno del Estado. Hugo, muy buenos días. Buenos días, Enrique, gracias por la oportunidad y también un saludo a todo tu auditorio. A ver, para primero dejar, Hugo, las cifras sobre la mesa, la petición de crédito es por 5,250 millones de pesos, ¿verdad? Así es un tope presupuestal, es hasta 5,250. Hasta 5,250 millones y la división, ¿por qué nos platicas un poquito de cómo se va a dividir este gasto? Así es, como todos conocemos literalmente el estado de la infraestructura carretera del estado de Jalisco, si bien ya en el presupuesto del estado hay una inyección muy fuerte de inversión en mejorar carreteras, la realidad es que el atraso es de tal magnitud que estamos incluyendo en este paquete 2,000 millones de pesos para construcción, reconstrucción y modernización de tramos carreteros en el estado. Adicionalmente, estamos planteando 800 millones de pesos para infraestructura hidráulica, particularmente plantas de tratamiento de aguas residuales, donde 2/3 partes de esta inversión va hacia todo lo que es la cuenca del río Santiago y el río Sula. El tercer componente es corredores de movilidad inteligente en el área metropolitana, particularmente de lo que estamos hablando es un ejercicio muy agresivo de intersecciones semaforizadas, coordinadas, por 250 millones de pesos, que busca primero mejorar el flujo vial en la ciudad de Guadalajara como área metropolitana, pero además también generar corredores de priorización para transporte público con flujo preferente. El tercer componente son 1,000 millones de pesos de infraestructura en telecomunicaciones para modernizar o recuperar una oferta que hace años hubo de una red Jalisco de internet y que podamos también conectar o iniciar un proceso de conectar todo el estado, los rincones del estado de Jalisco con internet de alta velocidad, principalmente pensando en centros educativos, centros de salud, espacios públicos, edificios de gobierno, es decir, generar que Jalisco se convierte en el estado mejor conectado en materia de internet de alta velocidad en todo el país. Y por último, una inversión de 1,200 millones de pesos que se embonarían en todo el plan de intervención del periférico como vialidad integral y que también contaría en su momento con el transporte masivo de peribús. De BRT, ¿no? Así es. En el BRT, en el periférico. Y la idea, Hugo Luna, es que estos 1,200 millones de pesos sean para intervención integral, no solamente para el peribús en específico, ¿no? Así es. Lo que estamos haciendo es una suma de recursos federales y estatales para que terminemos con una construcción de aproximadamente 3,500 millones de pesos en todo lo largo de la zona más consolidada de periférico particularmente, pero también incluye elementos de señalización en la zona del periférico nuevo. Lo que estamos buscando es que de origen el proyecto de transporte masivo de periférico no adolezca lo mismo que tuvo Línea 3, que se hizo el tren y que nunca se pensó en los alrededores, ¿no? En el entorno, y que hasta después se integró el tema del entorno urbano. Ahora lo que estamos haciendo es buscar que periférico tenga sus laterales, sus banquetas, cruceros seguros, accesibilidad universal y que permita que haya interconexión por vías no motorizadas, que son como son la vía peatonal y ciclista, incluso para potencializar la cantidad de usuarios del peribús. Entonces, ¿me confirmas, Hugo, que va a haber ciclopista en periférico?
Así es, en los tramos donde tengamos condiciones para verlo, y ojalá sea lo más posible de periférico. Eso ya depende de un análisis técnico para no es un asunto de necedad, sino donde tengo condiciones de que suceda, ¿no? Son 1.200 millones a través del crédito, el restante son recursos federales, y también la idea es que haya inyección de recursos privados, ¿no?, en Peribús. Así es, si hiciéramos el desglose, que me lo preguntabas el otro día, ya se le invirtieron en carriles centrales, en concreto hidráulico, en la pasada administración, cerca de 1.500 millones. Y en este ejercicio estaríamos interviniendo carriles centrales y laterales, todo este ejercicio de vialidad completa por 3.500 millones de pesos más, ya estoy yendo a números redondos. Las estaciones de Peribús, si bien hoy están planteadas con cálculos paramétricos porque está en proceso de elaboración ejecutivo, andarían rondando los 750 millones de pesos, y habría algunas inversiones extraordinarias, como es el encofrado de ductos de Pemex, una parte del acuaférico que la Comisión Estatal del Agua estaría construyendo para integrar toda la red de agua de la ciudad, que juntos hacen cerca de 150 millones de pesos más. Y finalmente, el último componente es lo que le llaman los técnicos material rodante, pero siendo muy prácticos, digamos, son los camiones o el equipo, pues, ya para operar el transporte masivo, que hoy puede estar rondando alrededor de 1.500 millones de pesos, pero que va a depender en la evolución de los próximos 12 meses, tanto del proyecto ejecutivo como de las posibles opciones, el tipo de material. Hay, por ejemplo, mucho interés de las agencias internacionales de la Unión Europea de empujar que sean camiones eléctricos. Sí. Y bueno, pues en su momento la gente técnica y especializada que está elaborando el proyecto ejecutivo podrá, pues, calibrar si es a gas, si es eléctrico, qué tipo de combustible tendría que tener para que sea eficiente, sostenible en términos económicos, y evidentemente que tenga el menor impacto posible al medio ambiente, ¿no? Pero por lo que me dice Hugo Luna, se va a transformar Periférico casi por completo, es decir, va a haber un sistema articulado de transporte masivo, supongo que va a ir en medio, más parecido al de la Calzada de Independencia, va a haber una ciclopista, es decir, va a ser casi una avenida consuetudinaria de la ciudad. La realidad es que ya el Periférico dejó hace mucho tiempo de ser una vialidad externa a la ciudad, ya está prácticamente en muchas políticas. Pero van a volver los semáforos, por ejemplo. Existe, lo que pasa es que la semaforización que existe prácticamente está en todos los cruceros importantes, y la que no existe es donde se han hecho los pasos a desnivel. Exacto. Entonces, ahí no hay realmente un cambio dramático. La intención es que, como tú bien lo dices, no sé si la palabra correcta sea bulevar, pero como si el Periférico, de ser una vialidad externa, como se vuelva una avenida como Patria, López Mateos o alguna otra. Exactamente, se vuelve una vialidad mucho más incorporada a la ciudad, con mucha capacidad de circulación, porque en realidad, a la hora de que metes los laterales, estás no solo sustituyendo el carril que llevaría Peribús, sino que en muchos tramos estás hasta ampliando la capacidad. Pero lo que queremos es que sea una vialidad ya bien pensada, no como eventualmente fue creciendo sin que estuviera incorporada. Parecía más una cicatriz que parte de un componente urbano de la zona, ¿no? En el caso, jefe de gabinete, de los 250 millones de pesos para semaforización, ¿qué significa? ¿Interconectarlos mejor tecnología, o también cambio de semáforos? Mira, particularmente es toda la tecnología para que los semáforos puedan estar, sea posible coordinarlos, y además tener un cerebro o centro de mando donde tú puedas estar viendo las dinámicas diarias y en los distintos horarios de la ciudad. Quizá algunos flujos, en la mañana es importante que el semáforo dure más tiempo en verde, y otros por la tarde sea lo contrario, o sea el otro semáforo el que deba de tener más tiempo en verde. Hoy lo que tenemos es que el cálculo está hecho rígido, pues. Entonces, independientemente de que los flujos vayan hacia una zona o hacia otra zona, se comportan igual todo el día. Esto lo que nos va a permitir es no solo atender una planeación inteligente mejor, sino incluso atender momentos extraordinarios o flujos particulares, como pueden ser eventos masivos y demás.
Seguramente en algunos casos habrá cambio de semáforos, pero prácticamente está concentrado más en lo que serían los cerebros de los semáforos, ¿no? Si nos sale un ejercicio, si logramos consolidarlo bien, la realidad es que incluso podríamos hablar, y hay que ser muy responsables en eso, pero podríamos hablar de subir un poquito la velocidad promedio de la ciudad en las zonas donde está mucho más colapsada, ¿no? Hugo Luna, en ese mismo sentido, ¿no había otra forma que no fuera a través de la petición de crédito, a través de ahorros, combate a la corrupción? Recuerdo que en campaña, cuando hicieron el anuncio de la inversión pública para el sexenio, decían que más o menos el 40% de la inversión pública se iba en corrupción. ¿No había forma de acometer estos gastos del Estado sin acudir a créditos? Mira, esa es una pregunta muy pertinente y quisiera contextualizar en doble vía. Primero, ya hicimos ese ejercicio. La inversión en infraestructura en el ejercicio anterior anduvo rondando los 6,000 millones de pesos. Sí. Ya en el acomodo que hicimos en el propio presupuesto, con recursos propios, la inversión en infraestructura subió para 2019 a más de 10,000 millones de pesos, de 6 a 10. Pero la realidad es que el rezago es tal que pues es una decisión evidentemente de apuesta y de visión, de decir, vamos poniendo a punto el Estado para que podamos enfrentar los grandes retos en los años por venir. Digamos, tomémonos la medicina de golpe, en vez de estar a piquitos y a piquitos queriendo avanzar, cuando no terminas un piquito y ya se te está abriendo otro frente, ¿no? Entonces, sí, dime. El segundo concepto es que también es importante decir que con las propias calificadoras que se ha hablado, la capacidad de endeudamiento, sin modificar la calificación, la buena calificación de las finanzas del Estado, anda rondando los 7,000, ¿no? millones. Entonces, tampoco estamos, digamos, yéndonos al límite, ¿no? Sí hay una apuesta y un reto de mantener finanzas sanas, de mantener un buen ejercicio de gestión de ingresos propios. Tenemos que seguir con la gestión de los recursos de la Federación, pero pues sí, literal y sin ocultar, lo que estamos haciendo es tratando de dar un salto largo para poner a punto el Estado de Jalisco contra todas las... Y esto que me dices, descarta que en el futuro vuelvan a ir por más deuda. Yo creo que fue el único crédito del sexenio. Que sería, no soy yo quien para establecer si es el único, yo creo. Pero con las condiciones actuales, yo sé que hay muchas cosas que pueden cambiar, muchos escenarios que pueden cambiar, pero con las condiciones actuales, teniendo las finanzas que tiene Jalisco, ¿crees que ya no sería necesario otro crédito? Eso es lo que hemos platicado en reuniones de trabajo con el gobernador, incluso mejorando la capacidad presupuestal del Estado. Yo entendería que la apuesta sería mejorar las finanzas antes de ir por otra apuesta más. Tendría que haber algo muy realmente extraordinario que nos pusiera en una condición de no tener salida, ¿no? Esto hace que la deuda alcance 22,000 millones de pesos, pero no sé si tienen calculado, Hugo Luna, cuánto significa en gasto anual, porque tengo entendido que el servicio de la deuda ahorita en Jalisco está en torno a los 300 millones de pesos. ¿Esto a cuánto lo incrementaría anualmente? La realidad es que la modificación es mínima, porque también en la propia solicitud al Congreso conlleva un refinanciamiento de los créditos existentes, y eso lo que te permite es mejorar el perfil de gasto del servicio de la deuda. Ahorita los números proyectados incluso empiezan a decrecer en los años por venir. El servicio de la deuda en 2019 andaría rondando los 2,700 millones, en 2020 los 2,335, en 2021 los 2,221, y empieza a disminuir no solo en monto, sino también en proporción del presupuesto global del Estado. Línea 3 del Tren Ligero, no hay recursos para acabar la línea 3, jefe de gabinete, en este crédito. En este crédito no, por varias razones, porque también es una pregunta lógica de todos. También hay que decirlo, antes de todo esto que estamos hablando, la prioridad es línea 3, ¿no? Sí. Primero, línea 3 es un proyecto no solo responsabilidad, sino bajo control del gobierno federal. Incluso lo diría así, jurídicamente el gobierno del Estado no puede ponerle al proyecto del tren un peso, porque estaría en contra
de la propia concesión de la cual es propiedad del gobierno federal. O sea, si ustedes deciden acudir por más lana, tiene que ser lana federal para la línea 3, no puede ser dinero estatal. Ser dinero federal, salvo que la federación dijera, me doy, o sea, tiro la toalla, estoy rendido. No puedo y le transfiero la obra al gobierno del estado. Te entrego el tren, pero te entrego con todos los derechos del tren, ¿no? Sí. Y entonces ya el gobierno del estado tendría que analizarlo. Ahora, lo que sí estamos haciendo es que independientemente de que el gobierno federal no esté atendiendo las externalidades de línea 3, es decir, las afectaciones periféricas, sí, no solo ahorita, desde hace 3 años, en un acuerdo con la administración anterior, los propios gobiernos municipales cedieron sus fondos metropolitanos para que se hiciera todas las obras de intervención en todo el corredor de línea 3, y ahora incluso en una reunión hace unos días, Enrique Alfaro e Ismael del Toro acordaron un paquete de obras para atender las afectaciones periféricas de línea 3, entendiendo que el gobierno federal no está haciendo frente a esa responsabilidad que siempre estuvo acordada sobre la mesa. Pero el 3 de marzo se supone que López Obrador va a anunciar algo en este tema. Exacto, yo tengo entendido que yo no estuve presente, sí, pero que en la reunión que tuvo Enrique Alfaro con el presidente, pues hubo la disposición y sobre todo el entendimiento del gobierno federal que esa obra, cada día que pasa, si por algo se detiene o se queda como elefante blanco, pues a quien le está costando más es al propio gobierno federal. Ellos traen incluso responsabilidad con la concesión privada del sí, de la propia operación de línea 3, y que eso pudiera repercutir hasta en afectaciones presupuestales por no finiquitar ya con un monto estimado, y así lo digo a ti, al auditorio. Alguna vez tú y yo hace mucho platicamos, es fecha que nos siguen dando, bueno, aquella vez cálculos, ¿no? La cifra era en 1,600. Sí, ahorita ya vamos en 4,000 y lo que se acumule. 4,000, ¿no? Y en alguna otra reunión nos han dicho, no son 4,000, son 3,300. Pero incluso eso es muy representativo, ni siquiera muestran en lo concreto qué es la información. Mucho a veces nos enteramos por las propias constructoras que tienen, sí, la concesión de la línea 3, ¿no? Hugo Luna, jefe de gabinete, gracias, y bueno, pues estaremos pendientes de estos proyectos. Gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Un saludo. Ahí está, Hugo Luna, jefe de gabinete del gobierno del estado. Nos vamos al corte, al regreso hablamos de educación con la diputada Mara Robles. Te recuerdo que el WhatsApp es el 3318 8076 41. Bueno, mañana con 26 minutos, WhatsApp y redes sociales abiertas a tu disposición para que participes con nosotros. Mara Robles, diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Quique, gracias, encantada de estar en tu programa. Gracias por acompañarnos. El proyecto que ¿ya lo presentaste al Congreso Educación para la Vida? Es que ahí te va. En este momento, a nivel nacional, está ocurriendo algo que es tan trascendente como lo de la Guardia Nacional, pero no está en la agenda pública con la misma fuerza. Quiere decir esto, que el presidente López Obrador mandó una iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional, que es nada menos la columna vertebral de una nación, el proyecto educativo. Esta iniciativa se planteó para derogar la reforma de Peña Nieto. El debate central está en el asunto de si los maestros van a entrar por concurso o no al servicio docente, y sobre si se mantendrá un órgano autónomo para evaluar la educación. El INEE famoso, ¿no? Ahí están los partidos políticos, pero casi nadie se puso a revisar la iniciativa en otros temas que son muy trascendentes. Por ejemplo, desapareció la educación inicial, que es la que se brinda de los 0 a los 4 años. A nosotros nos ha de haber ido muy bien, porque quiere decir que nos alimentaron bien, que nos apapacharon bien, y básicamente, porque está demostrado en todos los estudios internacionales que lo que ocurre a esa edad es definitivo, que es muy difícil luego remendarlo. Claro que uno se puede ahí medio enderezar, pero haber desaparecido la educación inicial es muy grave, y es algo que estoy segura que se va a resarcir en el Congreso de la Unión. Una segunda cosa, pues terrible, que yo decía de broma en un Twitter, que no había sido un error, que había sido un acto fallido freudiano, ¿no? Pues nada menos la desaparición de la autonomía universitaria de la iniciativa presidencial.
Y como a tu iniciativa no le puedes poner fe de ratas, pues eso no ha aparecido todavía. O sea, se verá en el proyecto de dictamen si reaparece la autonomía. Eso, ¿no? Una tercera cosa, se cambió el concepto de calidad en la educación por excelencia. Suena muy bonito el lenguaje coloquial, pero conceptualmente es un desastre. Excelencia quiere decir excluir, quiere decir elegir a los mejores. Y un sistema educativo público, por definición, no se puede permitir eso. Un sistema educativo tiene que ser de calidad con equidad, es decir, que tienes que sacar adelante a todos al mismo tiempo, como puedas. Y sobre todo los más rezagados, ¿no? Yo que soy maestra, bueno, pues muy fácil sería dedicarte a los más abusados y a los aplicados, pero tú lo que tienes es que sacarle jugo a todos. Bueno, pero dentro de ese panorama, que será polémico, yo tengo una propuesta por la que he venido luchando en los últimos ya 20 años, que es lograr que todas las primarias públicas del país tengan una educación integral. ¿Qué quiere decir esto? Si ya estamos en la catástrofe educativa de que 7 de cada 10 niños salen de la primaria aquí que sin saber leer y escribir, date cuenta lo que eso significa. No me refiero a repetir ese oso se asea o mi mamá me mima. Sino comprender lo que leen, Exacto, a escribir con buena ortografía. No, hombre, deja tú de escribir ya con buena ortografía, que todos sabemos que escribir con buena ortografía no es una exquisitez, es una manera realmente de hacerte entender, de saber contar una historia. Pero si ya los niños salen sin leer y escribir, imagínate, si ya los niños saben sin usar las operaciones matemáticas básicas, porque el problema no solamente es, como decimos, 2 y 2, saber que 2 y 2 es 4, no se necesita ser matemático. El asunto es saber en qué usar esas operaciones. Los niños salen de la primaria sin saberlo. Bueno, yo creo que esto se debe, además de problemas del modelo educativo, además de condiciones de vida de los maestros, se debe a que no hay educación para la vida. Y entro ahí al quid del asunto. Para aprender se necesitan competencias cognitivas, es decir, que tu capacidad de aprender en el cerebro esté en orden, y se necesitan competencias socioafectivas, es decir, condiciones para querer aprender. Esto se logra básicamente con tener un estado de salud adecuado. Y aquí está el quid. Los niños mexicanos están enfermos. 1 de cada 3. Y en zonas marginales, 1 de cada 2 padecen obesidad y sobrepeso infantil. Y esto no está en la agenda pública. Esto no es un asunto que le importe a los políticos. Tenemos el nada honroso primer lugar mundial de obesidad y sobrepeso infantil. Y sin embargo, esto no es una cosa que esté colocada en el centro de la agenda pública. Han ocurrido campañas, chécate, mídete, muévete, más vale prevenir. Las escuelas de tiempo completo querían un poquito mitigar ese problema, ¿no? Fíjate que se lo propusieron desde otra perspectiva. Lo que yo digo es que todas las escuelas tienen que tener un desayuno de a de veras. ¿Eso qué quiere decir? 2 huevos, un vaso de leche, un pan de a de veras, o sea, de preferencia una tortilla, un taco de frijoles y una fruta. Eso sí se puede dar en la escuela. En este momento hay muchos esfuerzos de parte del DIF, de la Secretaría de Desarrollo Social, también de organizaciones de la sociedad civil, y claro que nosotros podríamos lograr un desayuno de a de veras en las escuelas. Y al mediodía podríamos lograr también una comida de a de veras, o sea, carne, pollo o pescado, verduras, ensalada, tortillas nuevamente, agua natural y fruta. Y bueno, lo digo con conocimiento de causa porque cuando yo fui secretaria de Educación de la Ciudad de México, pudimos hacerlo en las 100 escuelas de más alta marginación de la ciudad, que eran 20,000 niños, no 3 escuelas. Y logramos con el Instituto Nacional de Nutrición hacer un menú que tuviera una carga calórica, que no era una dieta para los gorditos y que no era tampoco un asunto para los desnutridos, sino el 30% de la carga calórica para que los niños aprendieran a comer. Entonces, lo que yo fui a hacer a la Cámara de Diputados Federal fue a presentar una propuesta de adición al artículo 3º constitucional para que diga: el Estado impartirá educación para la vida, la cual desarrolla en cada individuo competencias cognitivas, o sea, capacidades para aprender, socioemocionales, o sea, disposición para aprender, y físicas, o sea, capacidades en el cuerpo para el pleno desarrollo de sus potencialidades humanas.
que le permitan lograr pues bienestar, calidad de vida en todas las etapas de su vida, y esto es mediante educación para la salud, tanto física como socioemocional. Pero los niños no aprenden a comer sin comer bien. Los niños aprenden a comer comiendo. Los niños aprenden a hacer actividad física sin rollos, sino haciendo actividad física. A ver, hay dos elementos, diputada. La primera, ¿cuánto cuesta esto? Por ejemplo, en Jalisco. Es una cosa muy importante. En Jalisco, ¿cuántas escuelas tendrían que transformarse, cambiar los menús? Sí. Sería una inversión. Sí. Eso es una pregunta clave. Cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, y yo se lo planteé siendo directora de la Escuela de Administración Pública, me dijo, Mara, ¿habrá dinero que alcance? Y le dije, no se me ocurre una cosa más importante que gastar el dinero de la gente, de la más pobre, que en la comida y en la educación de sus hijos. Entonces fue hasta que llegó Mancera, honor a quien honor merece, independientemente del derrotero posterior, que dijo, ok, haz una propuesta de corrida financiera, eres secretaria de Educación, tú decides tu presupuesto. Entonces invertimos 300 millones de pesos en esos 20,000 niños. Hagamos ahorita la división, pero más o menos el costo por alumno era de entre 8 y 9 mil pesos anuales. En ese momento... ¿Solo en comida? No, o también en todo, aspectos físicos, cultura. En todo. Comida completa de a de veras, como ya mencioné, o sea, diseñada por el Instituto Nacional de Nutrición. Las recetas eran de los mejores chefs de México, de Enrique Olvera de Puyol, de Mónica Patiño, de Elena Reigadas de Rosetta. ¿Y regalaron su trabajo a ellos? Ah, no, por supuesto. Claro que no cobraron ni un clavo, por supuesto. Pero además de la comida que llegaba en tiempo real a 100 escuelas caliente, con el mismo menú, teníamos clases de teatro, canto, danza, instrumentos musicales, logramos formar 100 orquestas, imagínate. Además, 3 horas de activación física real, o sea, no sal al patio y toma distancia, regrésate al salón, sino estamos hablando de que hacían atletismo, de que jugaban tochito, incluso la NFL nos financió la ida de unos chicuelos a ver jugar fútbol americano a Boston, las asociaciones de tenis nos regalaban las redes, o sea, se genera una gran movilización social. Entonces, en Jalisco ya destinamos en este presupuesto 200 millones de pesos para lo que denominamos un proyecto de investigación-acción. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner tanto a los académicos como a las instituciones de salud y de cultura a diseñar, no un piloto, eso es distinto. Eso fue lo que hicimos allá en la Ciudad de México. Este es un proyecto de investigación-acción para ver en alrededor de 30 escuelas cómo hacerlo para Jalisco. O sea, lo primero que te enseñan en una maestría de políticas públicas comparadas es a no tratar de importar modelos. Entonces, aquí se van a destinar 200 millones de pesos para que en X número de escuelas efectivamente se pruebe cómo llevar la comida, se pruebe quiénes den las clases de artes, se pruebe cómo se hace la activación física, la educación en valores cívica y socioemocional, y que además veamos cómo medir los resultados. Yo estoy en contra de las ocurrencias, estoy a favor de las evidencias. Es decir, que de manera científica, instituciones externas al gobierno nos midan. Es decir, que digan, la línea de base esta era, después de que ustedes implementaron esta política pública, estos son los resultados. Porque no se trata de regalar cosas. Sí, dio resultados en estas Claro, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo la línea de base y la medición y logramos reducir, agárrate. ¿Y en el rendimiento académico? Espérate, de 23 a 17% obesidad y sobrepeso. En esas escuelas. No nos propusimos entrar todavía a la parte de rendimiento porque acuérdate que en la Ciudad de México los servicios educativos no están descentralizados. Federalizados. Eran todavía federales. Ya fue un gran logro poder entrar a las escuelas. Pero esa es otra historia. ¿Qué quiero dejar muy claro en este momento en tu programa? La clase política, mal llamada clase política, porque no debería haber esta división, sino debería haber ciudadanía y ciudadanos sin partido como yo, que nos dedicamos a la política, ¿no? Pero la clase política no ve este problema. No le parece relevante. No lo ve porque sus hijos no estudian ahí, porque sus hijos no van al sistema público, porque tienen para pagar escuelas privadas caras, por eso. Para empezar. Y en esas escuelas, en las escuelas de los ricos y en las escuelas de la clase media alta y de la gente que tiene un nivel cultural, se complementa la educación. O sea, por eso hay mamás que en su minivan o lo que sea, llevan a los niños, pues que al ballet, a la natación, al karate, al inglés, a la computación. Déjame ir al corte. Estamos con Mara Robles, diputada local. Regresamos para seguir hablando de este proyecto educativo. Zona 3. 9 de la mañana con 41 minutos. Están llegando muchos WhatsApps, preguntas que ahorita con gusto le trasladamos a la diputada Mara
Robles. Diputada, hay un elemento que siempre sale en el análisis, en el diagnóstico que se hace de la educación en Jalisco y que nos manda al último lugar nacional, que es la deserción. Es decir, la falta de capacidad que ha tenido la Secretaría de Educación en Jalisco y los gobiernos estatales para mantener, sobre todo a los chavos de secundaria, en las aulas. ¿Qué tiene este proyecto de Educando para la vida? Para la vida. Educación para la vida. ¿Qué tiene para evitar esta deserción, sobre todo en secundaria? Tiene que llegar, fíjate, la secundaria es el lugar crucial para determinar si un niño, si un joven sigue estudiando. Porque en la primaria, mal que bien a los niños, pues los obligamos a ir a la primaria, no tienen de otra, ¿no? Y aunque la secundaria sea obligatoria, e incluso el bachillerato, en la secundaria ya no lo puedes controlar. Para empezar, están pasando muchísimas cosas en el cuerpo de los chicos. O sea, las hormonas están disparadas al máximo, las dudas están disparadas al máximo, el cerebro se está desarrollando, es el momento en que los cuerpos no se corresponden con la cabeza y tenemos un esquema brutal para los jóvenes. Mantenerlos encerrados, sentados en el salón, con el cambio de dinámica de tener un solo maestro para todas las materias, que era muy cálido, a tener un maestro para cada materia, que probablemente llegó ahí no por vocación, sino por decepción. Las instalaciones que no tienen tampoco la atención que tienen las primarias. Entonces, este programa... Sí, el contexto expulsa. ¡Claro! El contexto expulsa. Y la situación económica también. Hay una frase de Emiliano Ruiz Parra, un gran periodista, que dice que la secundaria es la edad de la calle. O sea, es cuando los chicos quieren descubrir el mundo y tú los quieres tener metidos en la escuela, con el esquema de un maestro que se tira un rollo, que tú sabes que vas a pasar el examen si repites lo que te dijo, cuando en realidad la secundaria justo debería ser el espacio para la educación para la vida. Este programa debe llegar a la secundaria. Ahí se bifurca la vida. Claro. Si toma la decisión de irse el chavo, seguramente Así está es. Entonces, si tú tienes unas vida. instalaciones horrorosas, ¿no? Mugrosas, que no te generan dignidad, que no te generan atracción, pues entonces empiezas a sentir que todo lo público es basura, que todo lo público no es respetable. Si tienes unos maestros, insisto, que llegaron ahí por decepción, es decir, porque fracasaron en otras opciones profesionales y esta es la única que tenían, si además tus papás te abandonan porque te dejaron de llevar a la escuela, y si empiezas a consumir drogas, si empiezas a tener relaciones sexuales sin protección, si empiezas a ejercer o a ser víctima de violencia, es cuando más violencia en el noviazgo hay, porque efectivamente todavía no se acaban de acomodar las, como yo digo, las competencias socioemocionales en los niños, entonces es el momento en el que los perdemos. Entonces, justo la educación para la vida responde a esto. O sea, no solo son los conocimientos lectivos, español, matemáticas, ciencias sociales, naturales, que son imprescindibles, sino tiene que ver con conocer tu cuerpo, con cuidar tu cuerpo, con respetarlo, tiene que ver con cómo te conduces frente a los demás, tiene que ver con la educación para la salud, la activación física, la educación en valores, que no quiere decir religión, sino que tiene que ver con cuáles son las cosas que tú consideras que son prioritarias en la vida. Entonces, la secundaria, de hecho, es el nivel educativo más abandonado. Te voy a leer los mensajes, nos quedan 3 minutos, Mara, para despedirte, pero ¿se puede hacer algo desde el Estado? Es más bien un asunto federal, ¿no? No, lo que demostramos precisamente al ir a la Cámara de Diputados es que el federalismo se puede hacer valer en la educación. Yo le reconozco a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que es de Morena, la maestra de la Piña, que no nos vio a los congresos de los estados como oficialidad de partes. Ay, nosotros vamos a aprobar una reforma constitucional y luego se las mandamos para que la aprueben. No, esta vez nos convocó realmente a incidir. Y en Jalisco tenemos una propuesta en donde el nivel federal, el estatal, el municipal y los padres de familia junto con los profesores, todos estamos obligados a actuar juntos. Los niños no son ni federales, ni estatales, ni municipales. Los niños son la semilla de todo el país. Entonces, esta propuesta está por encima de los partidos y nosotros en Jalisco queremos demostrar que sí se puede hacer un modelo educativo concurrente. Es decir, que le vamos a pedir, para no usar la palabra exigir, que luego convoca como a la polémica, ¿no? Le vamos a sugerir, vamos a proponer que realmente en Jalisco se haga un modelo educativo concurrente. Si Alfaro se aventó a decir que aquí en Jalisco se podría hacer la auténtica reforma educativa
y un modelo educativo propio, bueno, lo queremos hacer en coordinación con la federación. Y sinceramente creo que Esteban Moctezuma es una persona con la que se puede, con la que se debe dialogar, y creo que sí tenemos condiciones para que Jalisco en esto no reparta cosas, sino que genere impacto. O sea, lo importante no es más presupuesto y más cobertura, lo importante es resolver el problema. Y aquí el problema social es que los niños no aprenden y no tienen condiciones para aprender. Algunas preguntas. Nancy García nos dice... bueno, primero que si se le dio seguimiento al impacto que generó el proyecto Nación de México, nos dices que sí en materia Desde sobre luego. todo de reducción de la Sí, obesidad. Hay incluso artículos publicados. ¿Cuáles fueron los resultados en materia de aprovechamiento, nivel último de estudio y vandalismo? Eso todavía no lo tienen medido, ¿no? No, eso es lo que te decía, que allá los servicios educativos no estaban descentralizados y no teníamos competencias para hacerlo, pero en Jalisco sí vamos a poder. Norma te dice, hoy no saludo a Mara, le reclamo que dieron la espalda a las mujeres, te dice, sobre el asunto supongo del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Aquí en Jalisco hay médicos y nutriólogos con proyectos aplicables con medicina para 100 escuelas. Bueno, me encantaría en otra ocasión, si te es posible, comentar el asunto de las mujeres. Hoy ya no hay tiempo, pero reitero mi disposición al diálogo y además de eso, mi convicción de luchar porque realmente las mujeres logremos la igualdad. No lo hemos logrado. Es una desgracia. Pero supongo que no te sientes conforme con la forma en que se operó la desaparición. Desde luego Medio que Congreso no. fuera. Desde luego Congreso que no. blindado. Debimos hacerlo de otra manera y estamos todavía en Más allá de capacidad. posturas, porque Desde yo entiendo luego. que hay gente que dice, no, yo prefiero la Secretaría de Igualdad, no, yo prefiero el Instituto Jalisciense de las Yo Mujeres. estoy Hay por el debate sobre eso. Parlamento abierto y en el área de mi competencia, que es la educación, así será, sin restricciones. Jesús Segudo nos dice dónde puede escuchar la conversación con Hugo Luna. Al ratito la subo a mis redes sociales con mucho gusto, Jesús. Nos dice también, Eduardo Jiménez, me encanta el proyecto, pero no deberíamos empezar por tener espacios dignos. Me consta que los buenos padres necesitan estar manteniendo las escuelas y sin cuotas, pues es peor, dice Eduardo Bueno, Jiménez. una de las cosas que anunció el sábado Alfaro son 1,000 millones para infraestructura en las escuelas. Como ingeniero está comprometidísimo en ese tema, creo que es de lo que vamos a lograr. No digo que más fácil, pero con más condiciones, porque al final de cuentas, pues eso es algo muy objetivo, lo subjetivo es más complejo. Última pregunta, buen día, solo para preguntar a la diputada Mara si se puede asegurar espacio a todos los jóvenes que van a secundaria, preparatoria, ya que la saturación de aspirantes, como mi hijo por el lado de la prepa 10, no aseguran un espacio. Siempre saludo a tu programa, siempre muy bueno. Gracias, Luis Gabriel Martínez. En secundaria sí hay cobertura, lo que no hay es impacto. Es decir, todos los chicos tienen un asiento, pero no están aprendiendo lo que deben de aprender. Y en preparatoria sí faltan asientos, pero también se acaba de anunciar un programa de coordinación con un examen único para aprovechar todos los espacios. Sí, ahora el SAM ya tiene un 78% de aceptación. El problema ya son planteles en particular, la prepa Así 10, es. la prepa 7, la prepa 5 suelen ser instituciones muy demandadas. Así es. Dígame. La clave, Quique, que este asunto no se considere secundario, que este asunto entre al centro de la política y que las disputas partidarias no sean todo el tiempo en torno a temas adjetivos. Este es un tema sustantivo. La educación de los niños debe estar al centro de la agenda política y creo que vamos a poder lograr como jaliscienses una reforma en el artículo 3º constitucional. No hay nada más importante que eso. Diputada Mara Robles, gracias. Le daremos seguimiento a estos temas. Nos vamos y al corte y al regreso hablamos sobre los temas del día con los que iniciamos la semana y leemos también tus mensajes y comentarios. Con 52 minutos, semana clave como les comentábamos, discusión sobre la Guardia Nacional. Se supone que hoy puede haber un dictamen en el Senado de la República. Ayer Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, se reunió con el resto de líderes de las fracciones para tratar de acercar posturas y posiciones. Todo parece, de acuerdo a las primeras informaciones, que se está elaborando un nuevo proyecto de dictamen y bueno, parece por lo que se está discutiendo en este momento que se elimina totalmente la adscripción de la Guardia Nacional a la dependencia de seguridad, por lo tanto ya será digamos sin ningún tipo de matiz una adscripción a la SEDENA, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, parece que el dictamen incluso puede venir mucho más fuerte de lo que se discutió en la Cámara de Diputados, es decir, que va a profundizar la militarización y bueno, también se suprime la colaboración con entidades que venía en el artículo 21 constitucional, fuera la perspectiva
de género, y bueno, vuelve apoyo militar pedido por AMLO, vuelve el transitorio famoso, en donde la redacción quedaría de la siguiente forma: de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente seguirá prestando su colaboración para la seguridad pública. Es decir, debate, semana clave en materia de Guardia Nacional. Y también otra discusión que habrá, pero en el seno de la Cámara de Diputados, es el proyecto de dictamen de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos. Recordemos que hace algunos años se transformó Pemex para pasar de una empresa paraestatal, como se le llamaba, a una empresa productiva del Estado. Fue la propuesta que hizo Enrique Peña Nieto, y se creaba un consejo de administración con representación sindical, de técnicos, del director de Pemex. Sin embargo, la presidencia de López Obrador y Morena en la Cámara de Diputados propone, pues digamos, restarle competencias al Consejo de Administración de la empresa, donde habrá voz, digamos, dentro de los debates, pero se le dan muchísimas competencias en este proyecto que está impulsando Morena al director de Pemex, en este caso a Romero Oropeza. Competencias para designar a todos los funcionarios de la empresa, competencias también incluso para celebrar contratos de exploración y de extracción en determinadas características. Por lo tanto, lo que hace el proyecto de Morena es, de alguna forma, centralizar aún más responsabilidades y más funciones en el director general de Petróleos Mexicanos. Y también surgió ya en la rueda de prensa de esta mañana de López Obrador la transformación de Islas Marías. Lo anunció desde ayer en su cuenta de Twitter Andrés Manuel López Obrador, en donde decía que pues, las Islas Marías dejarán de ser prisión. El presidente firmó un decreto para la creación de un centro para las artes y el conocimiento del medio ambiente. Y ojo, se liberarán 200 presos. Hay que ver en qué estatus están y si ya cumplieron condena o por qué llegaron a Islas Marías, y 400 más serán ubicados. Escuchamos al presidente. Y la isla se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa isla, de las otras islas también que están a su alrededor, la isla Magdalena, Cleofas. Es uno de los lugares naturales más bellos de México y va a ser una isla para los niños y para los jóvenes. A ver, qué bueno que digamos se cambie el modelo de idea de reinserción social, de meter gente en una isla desvinculadas totalmente de la sociedad y las comunidades, pues lo que genera es imposibilidad de reinserción social. Y la mayoría de especialistas en la materia lo que están diciendo es que ven con buenos ojos, hay que ver el proceso, pero ven con buenos ojos la transformación de las Islas Marías. El asunto es el estatus de los presos. Vamos a ver si son más claros y más transparentes con relación precisamente al estatus de cada uno de ellos. Y desde la semana pasada acusó López Obrador al titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, de tener problemas de conflicto de interés con algunos de los contratos que se otorgaron a empresas privadas, en donde laboran familiares precisamente del titular de la Comisión Reguladora de Energía. Y aquí el debate se abre es si detrás de las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador, y que hoy ratifica la titular de la Secretaría de la Función Pública, existe un ánimo claro y notable de combatir la corrupción, o más bien de buscar debilitar a la Comisión Reguladora de Energía, que ya tendrá un poco peso en el debate posterior sobre la energía en este país. Veremos qué responde Guillermo García Alcocer y veremos si en realidad cayó en conflicto de interés, sobre todo por la participación que él pudo tener en la asignación de estos contratos. Lo acaba de hacer público hace un par de horas la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Algunos comentarios que nos quedan abiertos después de la conversación de hoy. Alfonso, buen día. Interesante la charla con la diputada Mara Robles. Se me escapó para preguntarle si la refundación de Jalisco incluye quitarle el control que tiene el licenciado Raúl Padilla sobre la universidad. Totalmente buena pregunta. Gracias, Alfonso. 4856, choque en calle 54 y Obregón. 1831.
Que diga cuál es la idea principal de los beneficios, además de que no se deja cuestionar, hasta pensé que vendía algo. Muchas gracias. 9359, saludos escuchando cara a cara, y me parece que es oportunidad de incluir al licenciado en nutrición en el sistema de salud y que apoya esta propuesta de alimentación escolar saludable. Hay muchos egresados que difícilmente se pueden colocar en el ámbito laboral. Tienes toda la razón, creo que tendrían que ser involucrados. Jesús de la Torre, lo que habla la diputada Robles es importantísimo y es algo que las estancias infantiles trabajan a diario. Nos dice el licenciado Gonzalo Sánchez, buenos días, saludos a la maestra Mara Robles desde su casa en Tepa. Nos dice también 3722, felicidades por la invitada. Miguel Ángel, saludos, también nos dice Mara Robles de la Fuente desde Cihuatlán. Lejos. Martín Beltrán, si hubiera mejor servicio de transporte ayudaría para que no se utilizara tanto el carro con relación a las reformas. Buen día, con los semáforos hubo un proyecto de automatización con controles en el piso y nunca funcionó, igual lo que están planteando. Nos dice también, ¿y cómo se pagaría ese crédito? Carlos González, pues es un crédito a largo plazo. 2476, semáforos sin funcionar desde hace una semana en Medrano y Francisco Guizar. Nos dice también 8648, ahorita lo checamos con el asunto del IMSS, con muchas gracias. Mañana viene el delegado, por cierto, del IMSS. Daniel Ojeda, buen día, una pregunta, ¿y a dónde va a mandar todo el transporte pesado que usa el periférico? Pues nada más, se supone que es una parte pequeña, pero bueno, lo revisamos y abordamos esta conversación más adelante en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos a las 6.